Hola y bienvenidos a un nuevo programa de ufología esotérica. Hoy les hablaremos de unos seres que también salen en los escritos de las tablas sumerias, que son las primeras escrituras de la humanidad antes de la Biblia, el Corán, el libro de Enoch, etc. Habla de unos seres que cayeron del cielo, que para mí pues eran, bajo mi punto de vista, de forma reptiliana y de medidas gigantescas, y que llegaron a copular con los humanos para crear una raza más fuerte, sino más diferente. Les hablo de los Anunnakis. Posiblemente, y para mí seguro, estos fueron los famosos Nefilim, o los hijos de los que se mezclaron con los humanos. Profundicemos en los Nefilim. ¿Quiénes eran? ¿Qué nos cuentan los libros antiguos sobre ellos? Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que prefirieron de todas ellas. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilim aparecieron en la tierra por aquel entonces, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y éstas les dijeron: hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Génesis 6, 1, 4. Los Nefilim, o Nefilim, son en la Biblia y otros textos y otros escritos religiosos judíos y cristianos tempranos, un pueblo de gigantes. Tanto están mencionados en varios libros canónicos como apócrifos. El significado etimológico de la palabra hebrea Nefilim es el del caídos o derribados, aunque se ha traducido también como gigantes o titanes, y en algún texto se ha dejado en el original hebreo. Según la Biblia, los Nefilim aparecen como el deseo contranatural de algunos ángeles inicuos, o sea, injustos o malvados, de tener relaciones sexuales con las mujeres de la tierra. Se presupone que el término mencionado en el Génesis de hijos de Dios se refería a los ángeles caídos o demonios, quienes se unieron con mujeres humanas. De esas uniones resultó una raza de gigantes, los Nefilim, quienes fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Génesis 6, 4. Sin embargo, existe otra versión, que analizaremos posteriormente, de que los Nefilim podían haber sido descendientes de Set. E incluso algunos grupos de ufólogos opinan que los Nefilim estarían relacionados con supuestos extraterrestres, debido a que habría existido una hipotética intervención extraterrestre en la antigüedad. Esta hipótesis la basan en el que el término Nefila o Néfila era usado por los arameos para referirse a la constelación de Orión, y así los Nefilim habrían procedido de dicha constelación. Pueblos Nefilim. De acuerdo a la tradición rabénica, los Anakim o Anakitas, los Rafaim o Rafaitas y los Enim o Emitas eran todos de la misma raza Nefilim, y todos los nombres citados se traducen por gigantes. Los Rafaitas eran una antigua tribu canánea que vivía en las colinas de Judá y en la llanura filistea, en Hebrón, Debir, Alab, Gaza, Gad y Asón. Habitantes originarios de Canaán ocupaban el Líbano y el área del monte Hermón, al norte de la costa de Siria y de Transjordania. Construyeron una cadena de ciudades fortificadas. Vivían en la región que posteriormente ocuparon los moabitas y los amonitas. A los primeros les llamaron emitas y a los segundos zonzomeos. En la parte occidental de Palestina se aliaron y se entrecruzaron con los Captorim, que habían llegado desde Creta, y se establecieron en las áreas costeras, siendo conocidos posteriormente como filisteos y fenicios. El filisteo Goliat, que murió por una piedra lanzada por David con su honda, fue un refaita. Los anaquitas. El nombre de Anak o Anak significa gigante y se explica en el Midrash judío, indicando que llevaban cadenas en el cuello. Anak, su líder, era hijo de Arba, un refaíta, y sus hijos fueron Sesai, Aimán y Talmai, todos ellos cabezas de los clanes arameos. Estos hombres parecen ser arameos, pero su significado no es claro. Los anaquitas fueron derrotados por Caleb.
En el caso de los semitas, cuando Yahvé dio la tierra Moab a los hijos de Lot, se dice que esa tierra había sido habitada por los semitas. Pueblo grande, numeroso y corpulento como los anaquitas, en el Deuteronomio 2:10. Luego tenemos otro apartado, que es la interpretación según las religiones, ¿no? Entonces tenemos la visión judía tradicional. El judío Trifón, siglo II a.C., se opuso a la idea de que los ángeles podían casarse. El rabino Shimon Bar Yochai, siglo II después de Cristo, maldijo a todos los judíos que decían que los hijos de Dios eran ángeles. Según la visión judía tradicional, los Nefilim, antes y después del diluvio, fueron hombres. Esta era la opinión de Rashi, siglo VIII después de Cristo, y de Nachmanides en el siglo XII después de Cristo. Los testigos de Jehová afirman que los hijos de Dios eran ángeles, que tentados por Satanás observaron a las hijas de los hombres y desearon tener relaciones sexuales con ellas, y sus hijos se convirtieron en los Nefilim. Como consecuencia de ello, la tierra se llenó de maldad, decidiendo Dios dar fin a esa sociedad en un plazo de 120 años, conservando la vida únicamente a Noé y a su familia, el único ser humano fiel. La Iglesia Católica, Eusebio de Cesarea, Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Ireneo de Lyon y Antenágoras de Atenas identificaron a los hijos de Dios como ángeles. Sexto Julio, el africano, siglo III después de Cristo, condenó la opinión de que los hijos de Dios eran ángeles, y Agustín de Hipona, en su libro La ciudad de Dios, dio la interpretación que sigue desde entonces en la Iglesia Católica, de que los hijos de Dios eran descendientes de Set, llamados así por su amor a Dios. Luego, en la Iglesia Copta, el libro de Enoch forma parte del canon de la Iglesia Copta, y cuando hace referencia a los Grigori, los padres de los Nefilim, los describe como ángeles y no como descendientes del linaje de Set. También se dice que uno de los propósitos del diluvio fue deshacerse de los Nefilim. Tanto Filón de Alejandría, siglo I a.C., como Flavio Josefo, siglo I después de Cristo, aceptaron esas ideas. La referencia bíblica acerca de que Noé era perfecto en sus generaciones, Génesis 6:9, hace referencia a que el linaje de Noé no hubieron Nefilim. La Iglesia Copta explica que los Nefilim habían comenzado a sentir deseos carnales y tomaron a las hijas de los hombres, que eran las descendientes de Caín. Esto señala en el libro de Enoch y en los aniversarios, pero es también el punto de vista presentado por textos no bíblicos más antiguos, como el segundo libro de Adán y el de la víspera. Una explicación más amplia de este concepto podemos verlo en el texto completo del primer libro de Enoch. Luego pasamos a otro apartado, que son los nefilis en los textos bíblicos. El libro de Enoch, este libro está en el canon de la Iglesia Ortodoxa Etíope y la Iglesia Copta, pero no es canónico en la Iglesia Católica ni en las Biblias cristianas. Este libro indica que el motivo del diluvio fue el de aniquilar a los Nefilim, Enoch 10:1-9, quienes no habían sido creados según los planes de Dios, Enoch 10:15-16, ni tenían capacidad espiritual y por lo tanto tampoco resurrección. Similarmente se trata en otras versiones de la descendencia de los ángeles caídos y las hijas de Caín, de donde surgió esta raza con el fin de sabotear los planes de Dios, cruzándose con mujeres humanas y contaminando así la descendencia de Adán. En el libro de los Jubileos, en un texto admitido por la Iglesia etíope y que complementa la historia presentada en el libro de Enoch. En el Barú, en este texto canónico de la Biblia, se dice que allí nacieron los famosos gigantes de antaño y de gran estatura, y diestros en la guerra. Pero no los eligió Dios ni les enseñó el camino de la ciencia, y perecieron por no tener prudencia. Por su locura, perecieron. Barú 3:26-28. Luego en el libro de la sabiduría, este libro deuterocanónico de la Biblia, dice que ya en los comienzos, cuando los soberbios gigantes perecían, la esperanza del mundo se refugió en una balsa que, pilotada por tu mano, legó al mundo una semilla de vida. Sabiduría 14:6. Luego tenemos en Eclesiástico, también este libro menciona a los Nefilim diciendo que no perdonó a los antiguos gigantes, que se rebelaron seguro
de sus fuerzas. Eclesiástico 16:7. Bien, ¿qué sucedió con los Nefilim o gigantes? Los Nefilim fueron una de las razones principales para el gran diluvio en los tiempos de Noé. El libro del Génesis dice: viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los proyectos de su mente eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber creado al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón. Así pues dijo Yahvé: voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Yahvé. Génesis 6:5-8. Así que Dios procedió a inundar el mundo entero, matando a todos y a todo, a excepción de Noé y su familia y los animales que estaban dentro del arca. De acuerdo a la explicación anterior, los Nefilim desaparecieron a causa del diluvio, así como el resto de los seres vivientes, excepto los que estaban en el arca. Pero si analizamos detenidamente el libro de los Números, que narra el tema de la marcha de los israelitas por el desierto durante el éxodo de Egipto, vemos que no fue así, y no se sabe cómo pudieron sobrevivir al diluvio muchos de los Nefilim. Hemos visto también gigantes, hijos de Aná, de la raza de los gigantes. Nosotros nos veíamos ante ellos como saltamontes, y eso mismo les parecíamos a ellos. El número 13:33. Cualquiera que haya sido el caso, los gigantes o Nefilim fueron destruidos finalmente por los israelitas durante su invasión a Canaán, tal como nos narra Josué. Por entonces fue Josué y exterminó a los anaquitas de la montaña, de Herbón, de Derbir, de Aná, de toda la montaña de Israel. Los consagró al anatema con sus ciudades. Josué 11:21. Y ahora pasamos a la parte más importante, la prueba real de la existencia de estos seres. Un hombre moderno de hoy tiene un promedio aproximadamente de una media de 1,82 m de estatura, ¿no? Se encontraron esqueletos humanos de 4,57 metros en Turquía suroriental a finales de los años 50 en el valle del río Éufrates, durante la construcción de un camino. Muchas tumbas que contenían gigantes fueron descubiertas aquí. Esto pertenece al cuadro del fémur humano gigante, donde se encontraron este resto. Luego, el Maximus Trax César de Roma, en el 235-238 después de Cristo, este era un esqueleto de 2,5 metros. Luego también recordemos que Goliat medía cerca 2,74 m. Samuel 17:4, encontrado a finales del siglo del siglo XI. Luego el rey Og, mencionado en la Deuteronomia 3:11, cuya cama de hierro era de aproximadamente 4,26 de largo por 1,82 de ancho. El rey Og medía por lo menos 3,96 metros de alto, aunque algunos dicen que medía hasta 5,5 metros de alto. Un esqueleto humano de 5,94 metros, encontrado en 1577 después de Cristo, debajo de un roble desterrado en Cantón de Lucerna, en Francia. Otro esqueleto de 7,7 metros de estatura, increíble, encontrado en 1456 después de Cristo, al lado de un río en Valence, Francia. Luego tenemos otro esqueleto de 7,77 metros de alto, encontrado en 1613 después de Cristo, cerca del castillo de Chaumont, en Francia. Este fue documentado como un hallazgo casi completo. Luego, casi más allá de la comprensión o de la realidad, existe el hallazgo de dos restos humanos independientes de 11 metros, descubiertos por los cártagos en el periodo del año 200 al 600 a.C. Y como siempre, una prueba más de la existencia de seres extraterrestres y de cómo influyen en los seres humanos. Y como siempre decimos aquí, el que quiera ver, que vea, el que quiera oír, que oiga. Los datos están aquí.
las pruebas fotográficas de estos huesos encontrados. Todo depende de ustedes. Todo. Bueno, sin más, espero que este programa haya sido de vuestro agrado, que os guste, y nos vemos en el siguiente programa de ufología exopolítica. Hasta la próxima y gracias.